Si me hacen favor de abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Amén. Capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28, que será el primer texto que vamos a leer. Si lo tenemos por ahí, Mateo 21. Vamos a tenerlo ahí, vamos a tenerlo ahí en el 21 y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 28. Pero antes vamos a dar inicio platicándole. Déjeme decirle que muchas de las veces somos o conocemos personas, ¿verdad?, que no saben cómo muchas veces ser obedientes. Y hoy la predicación trata precisamente sobre cómo ser obedientes. Necesitamos ser obedientes, aprender a ser obedientes en muchas áreas de nuestra vida. Hay cosas en las cuales nosotros a lo mejor no somos obedientes y no le va a suceder nada, no va a pasar nada, simplemente desobedecemos y no pasa nada. Hay muchas áreas en la vida que van a ser así. Pero hay otras muchas áreas que cuando no obedecemos causarán un impacto fuerte en nosotros. Van a causar una consecuencia cuando no somos obedientes. Y a mí me encanta esta parte de la Biblia porque nos habla precisamente en Mateo 21, 28 a 32. Vamos a leerla. Dice, ¿pero qué os parece? Les hace una pregunta. ¿Sabe quién habla aquí? ¿Sabe quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo está hablando acá. Y dice así, ¿pero qué os parece? Y les hace una pregunta. ¿Qué te parece? Dice, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Sabe alguien qué es una viña? ¿Saben qué es la viña? Muchos hemos cantado a veces la viña del Señor. Bueno, pues es un plantío de uvas, un lugar donde hay una plantación de uvas, pero sabe que el cuidar uvas requiere mucho trabajo, mucho cuidado, es un fruto debe tener mucho cuidado para el proceso, ¿verdad?, que lleva para que ese fruto se dé. Entonces dice el Señor, yo le dice acá, voy a trabajar a mi viña. 29, hermanos, dice, respondiendo él dijo, ¿qué dice que dijo? No quiero. Esa es una desobediencia total, no quiero. A veces hay cosas que el Señor nos habla y nos dice, tienes que hacer esto, y que decimos, no quiero. Pero ya después dice que se arrepintió, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondió él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Yo creo que los semblantes de estos hijos eran diferentes. Aquel que le dijo, ve a la viña a trabajar, y uno dijo, no, yo no quiero. Y al otro le dijo, ve a la viña, y él dijo, sí, ¿cómo no? Ahorita mismo. Y dice la palabra que no fue. ¿Y qué cree? A veces nos pasa como hijos de Dios. Nos dice algo el Señor y decimos, sí, Señor, claro que sí, ¿no? Si tú eres mi Dios, mi todo. Y no hacemos ese trabajo que el Señor nos pide. Dice el Señor en una pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, ¿quién? El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. Inclina ahí su rostro, Padre bendito. Ponemos este tiempo de meditación de tu palabra en tus manos, Señor. Calla al hombre. Tú sé quién hable, tú sé quién edifique esta iglesia, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos comprenda
lo que tú quieres, Señor. Que edifiques su vida de tal manera que ellos salgan no enojados, no atribulados, no indecisos, sino que salgan convencidos de que tú has hablado tu palabra y sobre todo, Señor, de que van a ir a ponerla en práctica, Señor. Después de este estudio, bendecimos a todos aquellos hermanos que pondrán su corazón delante de ti en obediencia, Padre. Bendecimos a cada uno de los hermanos que en ese trabajo que tú les encomiendes, Padre, lo harán con gozo y lo harán en obediencia y serán bendecidos, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú ya sabes qué corazón te va a escuchar. Gracias, Señor, porque tú ya sabes a quién has traído a este lugar para que en este momento escuche tu santa y bendita palabra. Gracias por edificar esta iglesia, sublime gracia, Padre, y bendícenos, Señor. Te ruego nos hables, Padre, a través de lo que tú tengas que decir. No importa, Padre, que sea algo que nos enoje de momento, no importa que sea algo que nos impacte, Padre. Hemos estado orando, Señor, por este mensaje, Padre, para que impacte la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, pero en amor, en misericordia, Señor, en paciencia, como tú haces todo, Señor, con ese inmenso amor en gracia. Bendito y alabado seas, Padre, hoy y por siempre, Señor, y que cada vez que se abra tu palabra, Señor, sea dada la gloria y la honra a ti, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, tenemos aquí la narrativa de un padre que tenía 2 hijos. Esos 2 hijos les indican que tenían que hacer un trabajo en la viña. ¿Sabe cuál es la viña? ¿Sabe cuál es la viña para nosotros? El trabajo que se requiere en la iglesia. El trabajo que se requiere para que las personas conozcan de Jesús. El trabajo que se requiere para que usted haga algo en la obra de Dios. Esa es la viña del Señor. En algunas lecturas podemos ver que dicen que la viña es grande y los obreros son pocos, ¿verdad? La gente no quiere trabajar. La gente le pasa como aquí en el texto que le dicen, tú te encargas de esto, dice el Señor, ve a mi viña a trabajar. No quiero. Están primero otras actividades, están primero otras prioridades y yo no quiero. Pero gloria a Dios por aquellos que han dicho, yo no quiero, pero sé que el Señor me estaba mandando y dan el siguiente paso. Gloria a Dios por ello, hermanos. Amén. Porque son personas que dicen, bueno, aunque yo no quiero, aunque en un momento dado están un poco, tal vez molestas, tal vez un poco desanimadas, tal vez un poco... con desánimo para hacer las cosas del Señor, al final se arrepienten y dicen que son los que van. Y yo pido a Dios que usted sea de esos hombres, de esas mujeres, que sean los que, si por alguna razón no están haciendo la obra en la viña, usted se arrepienta y vaya a hacerlo. De nada le sirve ser un hermano que, sí, hermano, lo que tú gustes, aquí estamos para servir a Dios, para alabar a Dios. ¿Y qué pasó aquí? Que nunca regresó a la viña del Señor. Tenemos muchas cosas por hacer. Hay 4 cosas importantes que yo puedo meditar en este texto y que hoy quiero compartirlo, hermano, con ustedes, hermana. Yo quiero compartirles de este texto 4 situaciones bien importantes que probablemente estén en su corazón y que tenemos que cambiar o tenemos que afirmar. A veces tenemos que afirmar algunas cosas y retomar. A lo mejor usted dice, yo me acuerdo cuando me deleitaba en la oración. Retómelo. Yo me acuerdo que me deleitaba en el estudio bíblico. Retómelo. Porque hay muchas cosas que tenemos que retomar. Humanamente a veces nos cansamos. Humanamente a veces desistimos un poco de las cosas. Pero déjeme decirle que si usted se fortalece su corazón en el Señor, usted está preparado con todo lo que necesita para servir a Dios. ¿Amén? ¿Pueden creer eso? Vamos a ver 4 cosas importantes que notamos en este texto. La primera va a ser las actitudes para hacer las cosas. La actitud para hacer las cosas. Yo no sé cómo sea usted para hacer las cosas. Hay gente muy obediente que tanto te dice sí lo hago y también con una buena actitud lo realiza y gloria a Dios por ello. Hay otros que son un poco más renuentes. No, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Quién me manda? ¿Por qué? ¿Quién me obliga?
¿Cómo es que lo tengo que hacer? Pero al final dice, bueno, me están enviando y lo hago. Y otros de plano son los que vemos que dicen, no, sí, lo hacemos y mira, no pasa nada, claro que sí, y no hacen nada. Las actitudes, hermano, esa actitud. ¿Cómo te ve tu iglesia? ¿Te has preguntado cómo te ve tu iglesia? ¿Tú eres de los hermanos que saben y están seguros que la iglesia puede acercarse y pedirle un favor? ¿O tu actitud es de que mejor el hermano se ve que ni le pido nada? Porque mira cómo está su cara, mira cómo está su semblante, se ve que ese hermano no se le debe de pedir nada. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu persona? ¿Qué pensaría la iglesia? Lo segundo que vamos a ver es la obediencia y la desobediencia. Vamos a ver esa parte de la obediencia y la desobediencia. Cómo Dios actúa en esas dos áreas. Lo tercero que vamos a ver es el arrepentimiento. Dice ahí la Biblia que ese hombre no quería, pero después se arrepintió, fue e hizo. Y finalmente vamos a ver la voluntad de hacer las cosas. Amén. Bueno, vámonos rápidamente a las actitudes. Dije, ¿cómo puedo yo mostrarle a mis hermanos? ¿Cómo puedo yo mostrarle a mis hermanos una actitud de algún personaje bíblico que en un momento dado pueda llegar a nuestro pensamiento al ver su vida de él? ¿A dónde creen que me llevó el Señor? Me llevó inmediatamente a buscar en el libro de Jonás y a estudiar el libro de Jonás. Este libro de Jonás, con lo que está escrito ahí, el Señor me dio prácticamente lo que estamos estudiando, las actitudes que estamos estudiando, de lo que les estoy comentando en Jonás. Amén. Jonás capítulo 1, hermanos, y vamos a ver la actitud. La actitud es bien importante para que tú puedas servir a Dios. ¿Quién quiere servir a Dios? Amén. ¿Todos queremos servir a Dios? Todos debemos de servir a Dios. De una u otra manera debe de haber eso en el corazón, debe de haber un anhelo en el corazón por servir al Señor. Ahora vamos a ver cómo está tu actitud conforme a la palabra de Dios, comparándonos, por ejemplo, con la actitud de Jonás. Ya tenemos Jonás capítulo 1, versículo 1, amén. Dice así la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué pasaba acá con Jonás? En el tiempo de Jonás, Jonás le da una indicación del Señor y le dice: vete a esta ciudad que se llama Nínive y empieza a trabajar ahí. ¿Qué le pide a Jonás? Que pregone la ira de Dios, que Dios estaba enojado contra ese pueblo por sus acciones, por lo que hacían. Y entonces, fíjese el 3, y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Qué actitud tiene Jonás? ¿Qué actitud tiene Jonás? ¿Cuál es su actitud? La de huir, dice. Huir. ¿Sabe, hermano? Nosotros a veces huimos del Señor. Hay veces que el Señor nos indica hacer algo, nos manda hacer algo, nos dice lo que tenemos que hacer y en lugar de obedecer, queremos huir equivocadamente, porque creemos que podemos huir de Dios. ¿Será que podemos huir de Dios, hermanos? No podemos huir de Dios, no podemos. Algunos piensan: yo sí me puedo ir, dejo de ir a esa iglesia, perfecto, no vengas a la iglesia, pero ¿sabes algo? No puedes huir de la presencia de Dios. A mí no me importa, yo dejo a mi familia, a mí ya me fastidiaron mis padres, yo me voy de mi casa y con eso, la verdad es que tampoco pueden huir de la presencia de Dios. Yo me voy a cambiar, ¿verdad?, de casa y voy a dejar esta casa y la dejo y ahí que se quede lo que yo estuve sirviendo a Dios, lo que yo vi de Dios, y me voy a una casa nueva. Eso no te sirve de nada, porque donde tú estés, estará el Señor. Y Jonás equivocadamente agarra y él en su pensamiento dijo, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de quién? De la presencia de Jehová. Este hombre le indicaron lo que tenía que hacer, agarró, se fue por otro lado, se subió en un barco y se fue al lado contrario. Si Nínive estaba a la derecha, él se fue a la izquierda. Y no solamente eso, sino que quiso huir de la presencia del Señor. Aquí vemos una actitud, hermanos, una actitud negativa.
El servir a Dios, hermanos, es un privilegio. El servir a Dios es algo muy digno, hermanos. El servir a Dios puede ser el trabajo más importante que usted tenga a través de toda su vida. Grábese eso. Y si usted lo hace con una actitud correcta, usted será muy bendecido. Dios le amará de una manera especial. ¿Sabe que Dios ama a los hijos obedientes? Por allá, no lo vamos a mencionar, pero por allá en el Antiguo Testamento, un capítulo completo nos habla de la obediencia y de la desobediencia al Señor. Completo el capítulo. Dice, y aquel que me obedeciere, le daré su lluvia en tiempo, y da unas bendiciones grandísimas. Pero también luego inmediatamente dice, pero el que me desobedeciere, y empieza a decir, será cautivo, y empieza la parte así. Muchas personas piensan y dicen, Dios no me puede castigar, Dios es bueno, Dios, y en efecto así es. Pero si tú desobedeces, Dios va a estar esperando. Pero lo que no va a esperar es ni el pecado, ni la consecuencia de pecado en tu vida. Eso no espera. Y de ahí viene la importancia de que tú cuides la actitud que tú tienes, primeramente delante de Dios. Si tú tienes una buena actitud delante de Dios, tu vida va a ser una vida con una actitud positiva en todo. Aunque tu vida venga de cabeza, tú vas a ver que una buena actitud delante de Dios te va a ayudar a bien. Dice la palabra de Dios que aún todos a los que ama el Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y para que tú puedas mostrar el amor de Dios necesitas tener una buena actitud. Tú no puedes ser un hijo de Dios y andar rabioso por la calle. Tú no puedes ser un verdadero hijo de Dios con una buena actitud, ¿verdad? Y andar por allá con la cara estirada, enojado, triste, insultando, no sé cuántas cosas. Jonás, si seguimos leyendo, mis hermanos, se levantó, pero después de que se fue en la nave, hizo un gran viento. Ese gran viento empezó a mover la nave, estuvo ahí la nave moviéndose. Los que estaban en ese momento, ya ahí en esa nave, el capitán de la nave, los marineros, pues estaban asustados, estaban preocupados, no sabían qué estaba pasando. Bueno, ¿qué está pasando? Porque dice que de la nada se levantó ese viento, y pues con la capacidad que tenían ellos de experiencia empezaron a decir, echen los enseres, empezaron a tener pérdidas esos hombres. Fíjense, por una mala actitud, esos hombres sin deberla, sin hacer nada contra ellos, ya empezaron a tener que tirar las cosas por la borda, empezaron a ver todo eso, y dice que el patrón de la nave, en el 6, dice, de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Mientras todos estaban sufriendo, mientras todos estaban ahí batallando, y avienten al mar para que se aligere la nave y la tormenta y todo, todos estaban pendientes. ¿Qué estaba haciendo Jonás? ¿Qué hacía Jonás? ¿Ustedes creen que no se sentía el movimiento y no se sentía no oía Jonás todo lo que estaba pasando en cubierta, tal vez todo lo que estaban haciendo, todo? Y dice ahí que él estaba, ¿qué? Una actitud, hermanos, tremenda, la flojera. Cuando nosotros debemos de estar pendientes de las cosas del Señor, en su trabajo, en lo que debemos de hacer, en lo que estamos, muchos están durmiendo. El Señor viene pronto, hermanos. Ya se empiezan a ver cosas tremendas. Ayer que veníamos del instituto, a mí me sorprendió ver una luz roja en el cielo y checando todo esto, era una luz que no tiene explicación, que se ve que venía de muy arriba, y cuando la vi dije, ¿qué es esto? Venía yo con las hermanas y les dije, Dios mío, que Dios nos ampare, porque sí se veía impactante. Ya estuvimos investigando en internet y dicen que es una electricidad que se produce por las tormentas y eso. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. ¿Cuándo habíamos visto esas cosas? Nunca. Tengo años de viajar en carreteras, 50 años tengo de edad,
y muchas veces he viajado en carreteras, muchas veces, y nunca se había visto nada. ¿Por qué? Porque aún no llegaba el tiempo. Hoy viene el tiempo. Jesús viene pronto, hermanos. Hoy estamos viendo el movimiento del barco. Todo lo que pasa allá afuera, violencias, crisis, enfermedades, todo esto el Señor nos lo anunció, y haga de cuenta que están en el barco como Jonás, y una de las actitudes que muchos tienen es que están dormidos. Dice más adelante ahí que le dijeron, ¿cómo? Levántate. ¿Y qué le dice ahí en el 6? ¿Y qué dice? Y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Qué triste que a este hombre Jonás era un hombre que le habían llamado para una encomienda maravillosa que vamos a seguir viendo, y que este hombre estaba ahí dormido con malas actitudes. Viene narrando todo esto, se levanta este hombre, agarra y le dicen, ¿tú quién eres? Y él les empieza a explicar, bueno, yo conozco a Dios, dice él, yo conozco a Dios, sé que Él es el que creó el mundo, que sé que Él es el que creó todo, me envió a un lugar y yo desobedecí, pero ¿saben algo? Tírenme por la borda. Si pueden leer ahí más adelante, dice ahí que cuando le empezaron a interrogarle, le preguntaron en el 11 y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hermanos, cuando a alguien allá afuera le está pasando algo por no conocer de Dios, caemos en esta otra actitud. Sabemos que lo que está haciendo no está bien. Sabemos que a veces por nuestra causa de no predicar el evangelio, por no hablarle, por no avisarle a la gente de las cosas, pasan situaciones fuertes. Hoy, hermanos, en lo que terminamos esta predicación, mucha gente habrá entregado el Espíritu y mucha gente está rumbo al lugar de perdición. Y nosotros lo sabemos, ¿o no sabe usted eso? ¿Sabe o no sabe que la gente se está yendo sin Cristo, que la gente se está perdiendo? ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí. ¿Y cuál es la actitud que tenemos a eso? Hoy terminamos, hoy nos vamos. Hermanos, nos damos cuenta, estamos como Jonás. Dice más adelante, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. En una primera instancia, a Jonás en su actitud no le importó lo de esos marinos. Jonás sabía quién lo había mandado. Jonás sabía lo que había en su vida. Jonás sabía que estaba desobedeciendo. Jonás sabía todo eso. Y con todo y eso a él no le importó. Pero fíjese bien, él dice, pues échenme al mar y se acabó. Otra actitud así como que, pues ya qué, ya, o sea, échenme al mar y se va a quietar, o sea, échenme al mar, o sea, imagínense ver las olas, ver todo esto y bien tranquilamente con una actitud, pues yo sé que es conmigo, échenme al mar. Ya. Jonás prefería haber sido echado al mar, probablemente perecer ahí, que ir a hablarle a Nínive. Y muchos cristianos prefieren hundirse hasta el fondo del mar, perecer en el mar, que obedecer a Dios e ir a Nínive, ir a su ciudad, ir a sus familias, ir a los lugares donde hay esa necesidad que el Señor le está mandando. Y preferimos que pues, échenme al mar, échenme al mar. Dice la palabra de Dios más adelante que entonces clamaron a Dios y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Quién reconoció más, los marineros o Jonás, a Dios? Los marineros. Los marineros. A veces las personas de allá afuera, en alguna circunstancia, pueden llegar a reconocer más a Dios y hablar de un Dios que no conocen que los propios hijos de Dios. Hay gente allá afuera que puede darle gracias a Dios a un Dios que no conocen. Pero saben que hubo un Dios que los libró, saben que hubo un Dios que les proveyó, saben que hubo un Dios que les habló, saben de la existencia de un Dios, aunque no lo conocen, como estos marinos,
Pero Jonás, que era el que tenía una relación con Dios, su actitud, bien, gracias, échenme al mar. ¿Sí lo vamos leyendo ahí, hermanos? Entonces tomaron a Jonás. Entonces ya cuando vieron, no pudieron hacer la nave hacia un lado, de llevarla a la orilla. Vieron su actitud de Jonás, así como que lo observaron. Tal vez imagínense ese Jonás ahí todavía medio despertándose de la siesta y todo. ¿Saben qué? Agárrenlo, yendo al mar. ¿Saben por qué desprecia muchas veces a los cristianos que le hablen de Dios a otras personas? Por sus actitudes, hermanos. Por sus actitudes, hermanos. Muchas veces a los cristianos caemos gordos, chocamos a la gente. Por nuestras actitudes a veces chocamos. ¿Qué dijeron con Jonás? Agarren, échenlo, vámonos, fuga. Y a veces así nos pasa, hermano. Nuestras actitudes cuentan tanto en nuestras vidas. El que alguien te hable y le contestes con una majadería, el que alguien te hable y le contestes con ira, el que alguien te hable y le contestes. Una actitud, hermano, cuenta tanto para poder sobresalir o para poder detener la palabra de Dios. Y bueno, aquí en este caso, este hombre fue arrojado al mar. ¿Y qué creen? Los marinos se libraron de la tempestad. Pero ¿saben qué hicieron los marinos al final? ¿Saben qué hicieron al final? Dicen los marinos, vamos ahí al 16. ¿Quién puede leerlo? Jonás 1:16. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocieron a Dios. Esos hombres reconocieron a Dios. ¿Y cuál fue su actitud de esos hombres? Dice que hicieron un altar y reconocieron a Dios. Amén. Para Dios sea la gloria y la honra. Amén. ¿Puede decir usted amén? Amén. ¿Vemos la importancia de las actitudes? Ahora, vamos a ver la actitud de la obediencia y desobediencia. Vamos a ir al capítulo, prácticamente nos vamos a ir a capítulo 3. En el capítulo 3, ¿qué cree que pasó? Fue Jonás arrojado al mar. Dice la Biblia que llegó un pez grande, lo tragó, estuvo en su vientre. Ahorita vamos a ver más adelante qué pasó ahí. Y después Jonás fue librado de la furia del mar, fue librado, y no solamente librado, sino rescatado por un pez. Ese mismo pez, dice la Biblia, que agarró, vamos ahí al capítulo 2:10, dice, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjese que el pez agarró, dice la Biblia, que llegó y vomitó a Jonás a tierra. Imagínese ese Jonás, después de estar, ahorita vamos a ver qué estaba haciendo ahí en el pez, ahí sentadito en la panza del pez. Estaba ahí sentadito, o sea, usted así como que imaginario, imagínese si comer el pescado, cómo huele. Ahora imagínese estar dentro del pez. Y ese hombre estaba dentro del pez, y cuando el pez se movía, llegó, y el pez llegó y lo vomitó. Cuando lo vomita, imagínese a Jonás que sale de ahí del pez. No estuvo nada más un ratito, estuvo 3 días, 3 noches. Sale Jonás todo pegajoso de la saliva del pez. Toda una situación bien tremenda. Y en esas situaciones, hermanos, es el pecado y la consecuencia del pecado. Ahorita lo vemos como algo que decimos, ay, Jonás, pero ¿sabes algo? Muchos ahorita los acaba de vomitar el pez. Hay muchos hombres, muchas mujeres de Dios que acaban de ser vomitados con el pez y están saliendo en esa condición. Pero aún así el Señor tiene misericordia de ellos y dice, vino palabra de Jehová, ¿por cuánto? Por segunda vez, Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y ahora sí que dice, y fue a Nínive, ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Hagan de cuenta, para que tengan una idea, que Jonás empezaba en Ixtaxotitlán, y para terminar tal vez en Los Arcos,
y para regresarse tal vez aquí a Jalapilla y regresar a Izhuatlancillo para rodear la ciudad, por darles una idea, demoró 3 días. Para que tengan una idea de qué tan grande era la ciudad, 3 días demoró ahí. Bueno, hablando de obediencia y desobediencia, la primera vez que hizo, desobedeció. Esta segunda vez que está haciendo, está obedeciendo. Entonces dice aquí la palabra de Dios, gracias a Dios por la bendita palabra, dice: levántate, ve a Nínive. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna, no se les dé alimento ni bebida de agua, ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Fíjese qué impresionante fue lo que hizo Jonás. Habló, les predicó, les habló del Señor, y dicen que todos esos hombres se convirtieron cada uno de su mal camino. Luego le hace una pregunta: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice aquí el rey, les dice: ¿saben qué? Cada uno cambien, cada uno vístanse en cilicio. ¿Sabe algo? ¿Qué es hacer eso? Es obedecer. ¿Cómo obedeció el rey de Nínive? ¿Tardó? ¿Cómo obedeció el rey de Nínive? Rápido. Dice que todo empezó a pregonar Jonás: de aquí a 40 días se va a destruir Orizaba, de aquí a 40 días tienen la oportunidad. Dice el Señor que cambien sus corazones, dice Dios que cambien sus pensamientos, dice Dios que se puedan. Y empezó a pregonar. Y cada uno de los que escucharon, dice que desde los mayores hasta los menores, ¿qué pasó con ellos? Escucharon a Jonás, sabían que venía palabra de Dios y desobedecieron. Dice que creyeron, y al creer, ¿qué dijeron? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ayuno? Hagan ayuno. Y después dice que se vestían en cilicio. ¿Qué manifestaban? Arrepentimiento, hermanos. El vestirse en cilicio y sentarse en cenizas era como hoy cuando nosotros nos arrepentimos de verdad. Cuando alguien llega y nos dice: apártate de ese camino, porque ese camino que llevas no es bueno. Como Nínive podemos hacer, en verdad amén, amén. ¿Y sabes qué puedes hacer y es lo mejor y obedecer? Humillarte delante de Dios. Dice mi hermana Anita: humillarse delante de Dios. Amén. Por eso corres, te humillas, te postras. El estar sentado en cilicio, en cenizas, y estar vestido con cilicio era una señal de arrepentimiento y de humillación delante de Dios. Ahora, ¿quieres saber qué era Nínive? Un pueblo pagano, pero que de alguna manera ellos sabían quién era el Señor. Allá afuera, hermanos, hay gente que, aunque no tiene una relación con Dios, saben quién es Dios. Y hay gente que está esperando que se les pregone para que igual se sienten ellos en cenizas y vestidos de cilicio. Algo así es. Así es esto. Ahora bien, vemos entonces la importancia de la obediencia. Dice más adelante que a estos hombres que estaban ahí, todos empezaron a decir: ya se dieron cuenta, Dios en 40 días va a pasar esto. Y llegó a los oídos del rey y dijo: a ver, ¿quién es ese Jonás? A lo mejor dijo el rey: a ver, ¿quién es ese Jonás? Yo vengo en nombre del Señor. Y ¿sabes algo? El Señor está enojado porque hay rapiña en tus manos, porque tus caminos no son buenos y tienes que arrepentirte. Y entonces él dijo: ya no nada más son los que creen.
Ahora yo también pongo un decreto. ¿Y cuál es mi decreto? Que cada uno de los que estamos acá, desde los más jóvenes hasta los más viejos, se pongan a cuentas. Hagan lo que tienen que hacer delante de Dios, se humillen. No tardaron nada, hermanos, no tardaron nada. Hoy para nosotros, hermanos, tenemos un mandato que nos dice en Mateo 18:20, ir y hacer discípulos. ¿Y qué tenemos que hacer? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ya obedeció eso? ¿Quién ya obedeció eso? Yo espero que ya hayamos obedecido. Así como a Jonás le hablaron en aquellos años de que fuera a predicar a Nínive, hoy nos dicen a nosotros, por tanto, ve y haz discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que tú tienes que buscar tu discípulo, tú tienes que buscar una persona en la cual tú empieces a pregonar el Evangelio. ¿Sabes qué? Si por una sola persona entra el Evangelio en un hogar, todos los demás se convierten. ¿Tienes la seguridad de eso? ¿Tienes la actitud para hacerlo? Tú decides si obedeces o no al Señor. Tú decides si obedeces o no al Señor. Tienes que pensar en ello. El arrepentimiento, mis hermanos. Dice la palabra de Dios ahí que leíamos que uno de los dos hijos, cuando llegó el momento de que él tenía que pensar y meditar, imagínense ese hijo, ve allá a la viña a trabajar, y él dijo, no quiero. Pero ese hombre después se puso a pensar y ha de haber dicho, híjole, es que me lo está pidiendo mi papá. Pues fue más allá de remorder de la conciencia, realmente, más que remorder de la conciencia, se arrepintió. Porque a veces, efectivamente, y buen tema, con mi hermana ahorita nos está compartiendo, remordernos la conciencia es cuando salimos de acá y decimos, sí, cierto, no he hecho lo que tengo que hacer, qué mala onda. Y ahí se quedó. Ya no hice nada ni ayer, ni hoy, pero tampoco voy a hacer nada mañana. Y cada vez que yo veo una circunstancia voy a sentir feo. Sí, voy a sentir feo. Pero sigo en desobediencia porque no doy el siguiente paso. Bueno, ya sentí feo. Perdóname, Señor. Dame lo necesario, que el Señor siempre provee lo necesario y voy a seguir. Muchos se quedan así nada más en la primera. Hay que llegar a la segunda. Hablar de arrepentimiento, hermanos, es cuando reconocemos al Señor en nuestras vidas. Eso es arrepentimiento. Mientras usted no reconozca al Señor en sus vidas, mis hermanos, usted no va a poder tener un verdadero arrepentimiento. Y va usted a poder llegar aquí a la iglesia y va usted a poder hablar de la Biblia a otros, pero si su arrepentimiento no es genuino delante de Dios, como ese rey de Nínive, como esa gente de Nínive, tarde o temprano, lo que dice aquí que estaba de juicio para Nínive, lo va a alcanzar a usted. Dice la Biblia que después, que está establecido para nosotros, que después de esta vida, lleguemos a un juicio y después cada quien irá al lugar que le corresponde. Los que se arrepintieron, dice la palabra de Dios, que llegarán con el Señor, estarán con el Señor, llegarán a ese lugar que está esperando, ¿verdad? El creyente. Pero todos aquellos que no obedecieron, que no se arrepintieron, llegarán a un lugar donde cada uno pagará su propio pecado, su propia situación. Y si usted me pregunta cómo es ese lugar, es un lugar de tormento. Y si usted me pregunta qué tiempo va a ser eterno. ¿Qué pasó con Jonás? Vamos a seguir con Jonás. Hoy la traemos con Jonás. Vamos a ir sobre Jonás con todo, para que también tengamos ahí la vista cómo el Señor nos explica en su palabra. Ahí en Jonás capítulo 2. Ya llegó el momento en que fue tragado por el pez. Jonás es tragado por ese pez. Ahí lo tienen, el pez aquí nadando por todas partes. Imagínense a Jonás ahí adentro del pez, todo oscuro, todo así solito. Él sabía tal vez, no sé, soy tan de meterme tanto en la lectura bíblica, de disfrutar tanto la lectura bíblica, que hasta me puse a pensar cuando estaba preparando este mensaje, ¿cómo será estar dentro del pez? ¿Se ha de oír así como un submarino? ¿Cómo se oirá, no? ¿Cómo ha de ser estar ahí, no?
en el vientre de un pez, en el océano, en el mar, dentro del mar. Y uno dice, pues hasta allá abajo, ahí, yo creo que ni Dios se acuerda de uno. Pero fíjense qué hermoso es que dice la palabra. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? 2:1. ¿Desde dónde estaba? Desde el vientre del pez. ¿No parecería algo raro, por decirlo así, decir, aún en el vientre del pez está el Señor? ¿Cuántos podemos decir amén? El Señor está, su presencia en todas partes. Es uno de los atributos del Señor, que tú no te puedes escapar del Señor. Aquí, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, cuando estés haciendo lo que estés haciendo, ahí está la presencia de Dios. Nosotros no nos escapamos de la presencia de Dios. Así es que todo lo que hagamos a favor del Señor y para bien, es de bendición y está siendo visto, anotado tal vez. Pero también todo lo que no hacemos bien está siendo también visto y anotado. Dice la palabra de Dios, invoqué en mi angustia, dice a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Imagínese que cuando habla desde el seno del Seol, ¿sabe qué estaba pasando con Jonás? Estaba siendo atormentado. El Seol es un lugar de abandono, un lugar donde se va a encontrar las personas solas, donde no va a estar mi esposa, donde no va a estar mi hijo, donde no va a estar mi hermano, donde no va a estar mi hermana, donde no va a estar mi pastor, sino va a ser un lugar donde la gente se va a encontrar sola delante de Dios. Y dice ahí Jonás que desde el Seol clamó y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Dice que una alga se enredó en su cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. Quiere decir que se hundió y se hundió y se hundió. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ustedes pueden leer esto, pero ¿saben qué es, hermanos? Esto es algo paralelo a la manera en que vivíamos. Muchos de nosotros, hermanos, estábamos profundamente. Algo nos asfixiaba, como dice aquí, que estaba una alga. Hay cosas que nos asfixiaban en el mundo. Nosotros estábamos en lo profundo, hermanos. Hasta allá abajo estábamos. En lo profundo, donde estábamos ahí solos. Dice que la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Todo ese abandono, todo ese dolor con el que tal vez vivíamos, toda esa situación que nos tenía presos. Algunos hemos salido, ¿verdad?, de vicios. Otros hemos salido de otras cosas más fuertes. La semana pasada nos visitaba una hermana y decía que ella había salido de la prostitución, que había salido, ¿verdad?, del lesbianismo, que había salido de los vicios, de las drogas, y nos compartía su testimonio tan fuerte. Esos son los abismos, hermanos, en los que muchas veces estamos. Pero dice el Señor así más adelante, dice, mas tú me sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Amén. El Señor nos rescató de la sepultura. Estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos ha librado, hermanos. Amén. ¿Le da gozo, hermano, escuchar esto? Amén. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Qué dice ahí adelante? Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y entonces en ese inmediatamente el Señor contestó, ¿y qué hizo? Hizo que el pez guarde en su corazón, hermanos, el versículo 9. Vamos a leerlo rápido todos juntos. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. Hermano, ¿qué le has prometido al Señor? ¿Qué le prometiste al Señor? ¿Qué le prometiste al Señor?
Cuando tú no sabes de la palabra y no tienes idea de la palabra, no hay problema. Pero una vez tú entendiendo la palabra, una vez poniendo tu vida delante de Dios, estás en deuda con el Señor. Ya no te la libras. Ya entendiste su palabra. Y así como Jonás dice, Señor, yo te pagaré lo que prometí. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto. Este es el verdadero arrepentimiento. Jonás en ese momento cuando se vio, dice ahí, me echaron al mar, vi el agua, empecé a descender, llegué a la profundidad del mar, estaba yo ahí, un alga se me atoró en el cuello, estaba yo ahí, pero Señor, tú me levantas. ¿Vamos bien, hermanos? ¿No nos hemos chocado? ¿Todavía estamos aprendiendo? Amén. A ver, todos juntos, amén, gracias a Dios por su palabra. Dejamos el último punto y decíamos de la voluntad, hermanos. La voluntad, que es bien importante. ¿Cómo es tu voluntad, hermano? ¿Cómo es tu voluntad? ¿Cómo accionas cuando alguien te pide algo? Le decimos por ahí a los chicos, ¿verdad? Que se quieren o están en edad casadera, ¿no? Les decimos, ¿tú te quieres casar? ¿Tú quieres casarte? Sí. ¿Conoces a la persona? No, pues que sí. Bueno, ¿sabes? Una manera de conocerla es ver cómo es con su familia, cómo es con su papá, cómo es con su mamá, cómo es en todo lo que hace, cómo se conduce. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver la voluntad de las personas. Y hay personas tan de buena voluntad que le damos gracias a Dios por ellas. Pero hay personas tan de mala voluntad que hay que orar por ellos y pedir a Dios que nos guarde de esas personas. Una persona con mala voluntad te desanima, una persona con mala voluntad te va a orillar a olvidarte de Dios, a desobedecer a Dios. Una persona con mala voluntad te va a hacer que no ores, una mala persona con mala voluntad va a hacer que tú no leas tu Biblia. Una persona con mala voluntad te va a llevar siempre al límite del error, al límite de lo que tú no debes hacer. Ahora, hay cosas, hay situaciones que vas a tener personas de mala voluntad. Por ejemplo, en el trabajo puede ser. Yo estoy seguro que todos tenemos una persona con una mala voluntad en el trabajo. No puedes hacer otra cosa más que pedir al Señor por ello. En los hogares, hermanos, en los hogares, ese enamoramiento tan precioso cuando, ay, te quiero, ay, te amo, ay. Y el ay es después de que ya no me pegues, ay, ya no quiero saber nada. Ay, ¿por qué? Por la mala voluntad. Cambian las voluntades. A veces ese deseo, ¿verdad? Que cuando éramos novios llegábamos con la novia, le llevábamos una florecita, le hablábamos cosas bonitas. Luego ya cuando pasa el tiempo, esa voluntad se acaba, te choca la esposa, te choca el esposo. Empiezas a ver en otras personas la persona ideal, empiezas a ver en otras personas lo que crees que te equivocaste, y entonces sí, vives amargado diciendo, es que me equivoqué. Pero ¿sabes dónde radica todo? En tu voluntad para hacer las cosas. Te voy a decir algo, si tú oras y estás en la voluntad, ya no tuya, sino viertes tu voluntad a la voluntad de Dios, el Señor siempre va a guardar tu entrada y tu salida en toda tu vida. Amén. Pero si tú empiezas a hacer tu propia voluntad y empiezas a hacer una voluntad humana, carnal, tú vas a tener problemas. Vamos a ir a Jonás 4. Pero Jonás se apesumbró. Bueno, ya vimos en 3 que Nínive se salva y hace todo esto. Pero fíjate la voluntad de Jonás. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué le pasó a Jonás? Y se enojó. Hermanos, ¿qué pasaría si de momento saliéramos a pregonar sublime gracia y de momento dijera todo Orizaba, la gloria sea para Cristo, y se arrepintiera todo Orizaba? ¿Te ibas a enojar? ¿Te ibas a enojar? ¿Te iba a molestar como este hombre? Dice que él se apesumbró y se enojó en extremo, o sea, se enojó. ¿Por qué? Porque él no entendía la voluntad de Dios. ¿Sabes qué quería Jonás? Probablemente, para no enojarse, que Nínive, después de lo que él predicara, no se arrepintiera.
para que llegara delante de Dios y le dijera: ya ves, ese pueblo ingrato, ese pueblo malo, ese pueblo, qué bueno, quémalos, acábalos. Eso es lo que quería Jonás. Y hoy, como hijos de Dios, nos pasamos diciendo: este hombre, esa mujer, ese no es de Dios, ese hace cosas, y su voluntad para esa persona es mala, cuando la misericordia de Dios está para todos. Y nos encargamos de echar fuera a los hermanos de la iglesia, y nos encargamos de hacerle maldades, y nos encargamos de que queden ahí, que se aplasten, que no hagan nada. Cuando la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, cuando la voluntad de Dios es que se dé la misericordia. Y ahí están otros, ¿no? ¿Por qué? Por la voluntad, hermano. Por la voluntad. Que Dios les guarde, hermanos, si ustedes tienen una mala voluntad para alguien. Si usted no está de acuerdo, si usted no comparte, sea prudente. Que su voluntad no afecte a alguien que esté buscando a Dios. Eso es bien importante. Y hablando de voluntades, aquí Jonás dice que se apresuró y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? ¿Está uno aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sabe qué le estaba reclamando Jonás a Dios? Yo no te quiero servir, mi voluntad no es servirte, porque lo que yo quiero es que destruyas a esa gente. Por eso yo me fui a Tarsis, a otro lugar, Señor. Yo me fui por otro lado, porque acá, Señor, yo sé que tú cambias tu corazón y perdonas. Y sabes que con nuestras voluntades, hermanos, a veces caemos en esa actitud de Jonás. A veces te hacen la invitación: oye, podemos ir a predicarle a tal familia, a tal hermano. ¿Quiénes son? No, pues fulano. No. A esa gente ni aunque vaya uno va a cambiar. Pues háblale si quieres. No quieren. No, hermanos. Tenemos que estar pendientes y estar y tratar de... ¿Sabes que a veces nuestras voluntades, a las primeras que un hermano falla, lo desechamos, lo corremos, queremos que se aleje de nuestras vidas por una mala voluntad? Cuando tú pones la voluntad de Dios en tu corazón, cambia, porque el Señor quiere que estés ahí, hablándole, orando, pidiendo por esa persona. Así es que yo espero en Dios que eso sea algo importante. Ya casi terminamos, hermanos. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Sabes a qué llegaba de extremo su enojo y su corazón de Jehová? A pedirle a Dios: quítame la vida mejor. Quítame la vida, dice aquí. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás se va, se sienta ahí alejado, empieza a ver qué iba a hacer Dios con esa ciudad. Hace una enramada, quiere decir que hizo una sombra. Y no solamente eso, sino que Dios le manda así como que un lugar donde repose él, su cabeza. Vimos al principio que Jonás era un hombre que flojo. Vemos que él era un hombre dormilón. Entonces probablemente dijo: aquí estoy mejor. Acá ya estoy en la sombrita, aquí tengo donde recargarme y aquí estoy viendo, aquí está bien, acá me voy a descansar. Dice que de momento un viento llega, sopla y seca la enramada. Y seca la calabaza y ¡pum! ¿Y qué cree que pasó con Jonás? ¿Cuál fue la voluntad de Jonás? Decir: pues Señor, tú diste, gracias a Dios por ello. Tú quitaste, pues gracias a Dios por ello. ¿Creen que fue así? No. Dice aquí la palabra de Dios que Jonás se enojó en el 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo. ¿Hasta dónde? ¿Se da cuenta de la voluntad de Jonás? Mucho me enoja. Y dijo Jehová, y esto yo quiero que lo guarde en su corazón, con esto terminamos: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer?
que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Entiende estos dos versículos lo que le dijo a Jonás el Señor? El Señor le dijo: si lo que tú recibes de mí, en lo cual tú no trabajas, lo disfrutas, y aún así cuando se te retira te enojas a gran manera, ¿tú crees que yo no voy a tener compasión de esa gente que no sabe discernir entre su mano izquierda y su mano derecha? ¿Qué es nuestra voluntad, hermanos? ¿Qué es lo que nos enoja? ¿Cómo está nuestra voluntad en las cosas del Señor? Mi hermano, Dios te está enviando a trabajar en una viña. Dios te está hablando. Te invito, hermano, sabes que es una iglesia que se está formando. Te invito a que tú llegues, te prepares, y más adelante tu actitud, vimos la actitud, vimos tu obediencia, vimos tu voluntad para poder servir al Señor. Yo no te estoy hablando de que te vengas a parar aquí a tocar, yo no te estoy hablando que te vengas aquí a predicar, yo no te estoy hablando que te hagas aquí líder, que te hagas aquí diácono o anciano, yo no estoy hablando de eso. Si lo que tú piensas y en tu voluntad entra esto, estás equivocado. Dice la Biblia, hermanos, que allá afuera hay enfermos, prostitutas, alcohólicos, gente hambrienta, gente lastimada, matrimonios con problemas, hombres viciosos, hay robos, hay delincuencia, hay muchas cosas. El estar aquí, el tocar una melodía, el hacer algo en la iglesia es lo secundario. Nínive está allá afuera, hermanos. Nínive está allá afuera. La gente que pasa allá afuera es la que necesita. Aquí solamente nos venimos a preparar. Aquí solamente venimos a entender el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos queremos ir a Nínive por parte del Señor? Yo sí quiero ir, hermanos. Y déjeme decirle que si hoy el Señor puso esta iglesia aquí, nos está hablando con ese amor que habló ese padre a sus dos hijos. Ve a trabajar a la viña. Amén. Y también vemos cómo el Señor le habló a Jonás de una misma manera diciendo: ve a Nínive. Tenemos dos pasajes paralelos. En estos dos pasajes paralelos, hermanos, podemos ver que el corazón de Dios es el mismo. Y el corazón de Dios nos está enviando a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, que se ponga de pie el que va a tomar el reto de ir a la viña, quien va a tomar el reto de ir a Nínive, quien va a tomar el reto de trabajar con buena voluntad y con obediencia y con actitud delante de Dios. Amén. Yo quiero orar. Así es que si ustedes tienen ese deseo, póngase de pie. Yo quiero orar por ustedes. ¿Estamos animados, hermanos? ¿Vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón? Dígaselo al Señor ahorita. Esto no es asunto del hermano Jorge, no es asunto del liderazgo, no es asunto de nada, es asunto de usted con el Señor. Dígale usted: Padre, gracias damos, Señor, ahí en su corazón, ora al Señor como hizo Jonás. Padre, damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú bendices este tiempo, Señor, para que yo pueda aprender de tu palabra e ir y servirte, Señor. Pon un corazón entendido, un corazón obediente, Señor, que mi voluntad, Señor, sea bajo la voluntad propia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que esas ciudades que serán pregonado el Evangelio sean ciudades que volteen hacia la presencia del Señor. Doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, por las familias que hoy nos visitan, Señor. Te doy gracias, Padre, que hoy nos visitan. Bendíceles, guárdales, háblales, Padre, a sus corazones.
Si ellos tienen el deseo de servirte, Señor, aquí estamos, Padre, como iglesia, llevando las cargas los unos por los otros, orando los unos por los otros, pero sobre todo, Señor, entendiendo que a quien servimos es a ti, Padre. Que si yo doy un tiempo de mi vida, que si yo doy un instante de oración, que si yo doy una lectura bíblica, Señor, es para darte gloria y honra a ti, Señor. Pon eso en los corazones de mis hermanos. Que con buena voluntad, Padre, podamos servirte. Acá estamos, Señor. Obreros somos, Señor, delante de ti. Y sé, Señor, que con amor puedes usar a cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, pero sobre todo, Padre, gracias por el llamado que has puesto en nosotros. Dice tu palabra que tú le hablaste a Nínive desde los más chicos hasta los más grandes. Y acá hay diferentes edades, Señor, y sé que puedes obrar en cada uno conforme a tu corazón, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos para que ellos puedan accionar, Señor, sus vidas al servicio, al amor, a la constancia, Señor, y que ellos puedan aprender lo que tú quieres de sus vidas. A ti sea la gloria y la honra, Señor. En el bendito nombre de Jesús por toda la eternidad.